Nos acompaña Diana Carolina León. Ella es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Como asistente de investigación ha trabajado temas del Pacífico colombiano, de prácticas agrícolas, crecimiento económico, cambio climático. Precisamente en esos temas trabaja y es hoy parte del área de investigación de litigio y de justicia. También nos acompaña el profesor Santiago Saavedra, profesor principal de nuestra facultad. Él es economista y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Stanford. Investiga temas de economía del desarrollo, medio ambiente, minería, y en el 2019 ganó el Google Artificial Intelligence Impact Challenge. Por último, nos acompaña también Ana Milena Plata. Ella es también economista. Hoy en nuestro panel las tres personas son economistas. Magíster en medio ambiente y doctora en ingeniería forestal. Lleva ya 12 años trabajando en el tema del mercado de carbono y es hoy la presidenta de Asocarbono, así como también parte gerente de Biofix, entre otras cosas. Para empezar este panel, pues queremos iniciar dando una mirada macro de lo que pasa en términos medioambientales en Colombia. Entendamos que Colombia, si bien no es uno de los grandes contaminantes, sí tiene, por supuesto, una huella de carbono. Si miramos la matriz energética, somos de alguna manera algo renovables. La generación de energía a partir de las fuentes renovables no tradicionales está creciendo muchísimo. Vemos que la energía eólica y solar ha crecido mucho en el país y para el próximo año pretende ser el 12% de la matriz. Y además, la producción hidroeléctrica también juega un papel importantísimo en Colombia. Sin embargo, la producción energética sabemos que no es el único factor del cambio climático. Entonces, si bien como que parece que vamos bien, queremos entender mejor la posición de nuestros panelistas respecto a en qué está Colombia. Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarle a todos su posición y sus pensamientos sobre cómo ha cambiado Colombia en los últimos años en cuanto al cambio climático. ¿Qué avances ha tenido? O si no ha avanzado, si no bien ha retrocedido. ¿Y cuáles son como esos puntos importantes que debemos tener en cuenta cuando pensamos en Colombia y su accionar frente al cambio climático? Para dar un orden inicial, si quieren iniciamos con Diana, luego Ana Milena y luego Santiago. Hola, bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, para responder un poco cómo ha cambiado en los últimos años en cuanto al cambio climático del país, digamos que hay avances fuertes en términos de política, sobre todo en acciones frente al cambio climático. Hay avances como la implementación de un mecanismo de fijación de precio del carbono, lo cual es algo importante comparado que en muchos países de la región no lo han hecho y del mundo. Pero la preocupación de los biomas en los que trabajamos, como el Amazonas, el deterioro que ha tenido, e incluso las amenazas y los impactos que tiene el cambio climático sobre las poblaciones afectadas y expuestas en el país, se acelera cada vez más. Entonces es como que las acciones que estamos haciendo tal vez no son suficientes al ritmo al que vamos, más o menos. No sé si alguien más quiere decir algo. Gracias, Diana. Antes de dar la palabra al siguiente, ¿me escucho bien o suena como un eco? ¿O está bien? Listo, vale. Entonces, siguiendo con esta pregunta introductoria, Ana Milena, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo está Colombia en términos del cambio climático? Gracias, Juan David. Pues yo siento que Colombia se encuentra un poco a la vanguardia si comparado con otros países de América Latina en el establecimiento de instrumentos económicos a la conservación. En especial me refiero al mecanismo de no causación del impuesto a carbono. Pues para comenzar quisiera hacer un hincapié en que los impuestos ambientales, a diferencia de otros tributos, cumplen lo que se denomina en la literatura académica como doble dividendo, en la medida en que su objetivo principal no es generar un recaudo fiscal para el Estado, sino una señal de precios a los agentes económicos que desincentive las actividades generadoras de impactos negativos. Entonces, mucho se habla de que, y ahora teníamos una discusión de la plata que se deja de recaudar, digamos, en el impuesto al carbono, en el marco de la no causación, y se trata muchas veces como una evasión de impuestos. Pero realmente, pues estos tributos se conocen como impuestos pigovianos en honor al economista Arthur Pigou, y permiten precisamente esa internalización de los costos sociales y ambientales a través de mecanismos más eficientes y que eliminen un poco la burocracia estatal.
Entonces, en este sentido es importante mencionar que el mecanismo de no causación del impuesto del impuesto nacional al carbono es una innovación normativa, digamos, a nivel mundial. Colombia ha sido premiado en diversos espacios, como por ejemplo la COP25, donde se refuerza, digamos, ese interés o esa visión de lo que se quiere lograr a través del impuesto. Entonces, siento que, como lo mencioné, pues Colombia se encuentra a la vanguardia en América Latina. Obviamente hay muchas cosas que faltan por definir. En tema, por ejemplo, de cambio climático, se viene una ley nacional del clima, una ley del clima, ¿cierto? Ya teníamos la ley de cambio climático que estableció o que permite o que, digamos, sí, estableció que el Ministerio de Ambiente regulara un sistema llamado cupos transables de emisión, donde lo que se va a hacer es que se va a ampliar los sujetos pasivos que tienen que gestionar y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto va a hacer con que haya una mayor demanda de este tipo de proyectos que mitiguen el cambio climático y de esta forma pues podamos tener no solamente una mayor demanda, sino una dinamización del mercado de carbono y vemos que este mercado también, pues los más favorecidos son las comunidades indígenas y territorios afros, que son las que más pueden de pronto ofrecer este tipo de certificados al mercado. Entonces, por ese lado, siento que Colombia se encuentra en una buena posición, si comparado con los países en América Latina, no voy a hablar de países de primer mundo. Sin embargo, sí habría la necesidad de pronto de hacer unas aclaraciones en cuanto a regulación, como para que no hayan divergencias entre proyectos y se pueda establecer, digamos, un sistema métrico común. Y bueno, una mayor vinculación también del sector financiero, que el sector financiero muchas veces no conoce de este tipo de iniciativas. Entonces, las empresas pequeñas que quieren hacer un proyecto de mitigación, pues se ven muy truncadas porque desconocen, bueno, esto de los bonos de carbono, cómo es o cómo usted me garantiza que me va a volver la plata. Entonces, de alguna forma sí es un poco que debemos educar al sector financiero para que empiecen también a involucrarse en este sentido de mejorar las condiciones de mercado y de mercado al cambio climático. Muchas gracias, Ana Milena. Precisamente ese tema del mercado de carbono y el impuesto del carbono creo que será uno de los temas que más hablaremos en unos momentos en el panel de hoy. Y para cerrar esta pregunta, digamos, inicial, Santiago, cuéntenos su perspectiva. Yo creo que Colombia está bien en el sentido de que tiene muchos planes y metas. Digamos, a 2050 nos comprometimos a llegar a 0 emisiones netas. Digamos, está bien que estamos haciendo como todos los compromisos y las leyes. Lo que no estamos bien es en que no las cumplimos. O sea, había una meta de 0 deforestación a 2020 en la Amazonía y no la cumplimos. Hay una meta a 2050 y una meta a 2030, pero si miramos en dónde estamos hoy, nos faltan los resultados. ¿Listo? Entonces, como que estamos bien en planes, pero no en resultados concretos, en parte porque nos ponemos metas de largo plazo y no miramos el corto plazo. ¿Listo? Como que siempre es para el siguiente gobierno va a quedar esa meta y el gobierno actual pues no se enfoca en cumplirla. Y hay que reconocer que el principal problema de Colombia es que nuestras fuentes son muy dispersas. Otros países, como Juan David anotaba al principio, el problema es la matriz energética, entonces es reemplazar las termoeléctricas. Acá en Colombia el 70% es hidro y ya está creciendo las otras, entonces el problema es automóviles, o sea, nos toca casi que decisiones individuales de reemplazar por vehículos eléctricos, deforestación, que nuevamente es muy difícil el control territorial, y la última es emisiones de ganadería, que nuevamente son emisiones dispersas. Entonces, en Colombia el reto es controlar a un nivel micro, no es como hacer un gran proyecto, sino es muchos controles territoriales. Y algo bueno para resaltar es el anuncio de ayer de la ministra de Transporte, que ahora los ciudadanos podemos reportar a los buses chimenea, que llaman ellos. Así como uno puede reportar que lo robaron, ahora podemos reportar que nos están haciendo un daño cuando vemos esos buses chimenea. Y yo creo que allá es donde nos tenemos que mover. Lo mismo con la deforestación y con la ganadería, a un control de que los ciudadanos puedan hacer y se tenga ese control micro, y es lo que nos falta avanzar para reducir las emisiones. Gracias, Santiago. Y
partiendo de eso último que hablaba, pues no de lo último, pero de los compromisos que hablaba que tenemos como país, me gustaría introducir un poco el tema de los acuerdos de París. Sabemos que es como el último y seguramente actualmente el más importante marco de seguimiento de para dónde vive el mundo en términos medioambientales. Entonces, con ello inicio una ronda, digamos, de preguntas un poco más diversas, un poco específicas para cada uno de ustedes, para entender un poco mejor sus áreas de profundización. Sin embargo, como les dijimos al principio, voy a hacer una pregunta en este momento a Diana, pero Santiago y Ana Milena, bienvenidos a aportar desde su conocimiento y sus ideas. Entonces, Diana, quería preguntarte por el estado del Acuerdo de París en Colombia. Vemos que propusimos muchas cosas, inclusive no hace mucho Colombia aumentó lo que estaba como dispuesto a cumplir, pero cuando vemos la eficacia, lo que decía Santiago, no vemos que estamos cumpliendo ni lo que nos propusimos al principio y como que cada vez ponemos metas más altas que pareciera no podemos cumplir. Inclusive este año con la ley de solidaridad sostenible, aquella que no pasó, se consideró aumentar un poco más los impuestos verdes, no pasaron, seguramente hoy hablaremos un poco de eso, pero entonces cuéntanos cómo es el cumplimiento del Acuerdo de París, cómo estamos y en términos internacionales, ¿somos de los que más estamos cumpliendo o nadie está realmente cumpliendo la tarea? Bueno, entonces, antes que nada, el Acuerdo de París tiene una parte obligatoria, que es la parte de mitigación, que todos los países firmantes tienen que cumplir. Y una parte, digamos que voluntaria, que es la adaptación, que no todos los países tienen que cumplir ni hacer compromisos, pero Colombia sí lo hace. Entonces, nuestro compromiso, nuestra segunda actualización y la primera también lo tenía, cubría las dos partes, mitigación y adaptación. Entonces, hablemos primero de la mitigación. Entonces, Colombia hizo un compromiso que se dijo que era ambicioso. No solo porque es un porcentaje exigente sobre la emisión de gases de efecto invernadero, famoso 51% que tanto repetía Duque, sino que también cambió la forma en la que se plantea dicho compromiso. Entonces pasó de ser una meta como relativa al escenario sobre el que se proyectaba y nos pusimos un número absoluto, concreto, con el cual tenemos que cumplir y por lo tanto para el 2030, pase lo que pase, las emisiones del país no pueden estar por encima de las 169.44 millones de toneladas en carbono equivalente de todos los gases de efecto invernadero. Esto es más o menos lo que produce Perú en el 2016 o un país como Sudán. Depende mucho de las características socioeconómicas, cuáles son las emisiones que tiene ese país. Es mucho más alto de lo que producía Colombia en el 2010. Claro que uno dice, esto es buenísimo. Ante la crisis climática como estamos, es buenísimo que hayan países que se tomen el reto de hacer cosas tan ambiciosas, una noticia buenísima, pero uno tiene que pensar en cuál es la capacidad y la situación política, económica y social de Colombia, que es distinta a países como Noruega o Canadá o cualquiera de los otros firmantes. También tenemos otro compromiso que es tener un presupuesto del carbono para el 2023 y reducir las emisiones del carbón negro. ¿Por qué nos preocupa el compromiso de mitigación? Pues en el 2025, cada vez, este hecho de que Colombia cada vez haga compromisos más ambiciosos es parte de la firma del acuerdo. El acuerdo nos impone tener cada vez un compromiso más ambicioso, una meta más progresiva que la anterior. Entonces, pensando como en ese proceso, en el 2025, cuando tengamos que hacer otra vez una meta más ambiciosa, pues el nuevo gobierno va a estar un poco ligado a que tiene que ir por encima de este 51% o del tal 169.44. Si bien es algo que podemos cumplir, tal vez le puso como le amarró el pantalón muy temprano a Colombia frente a esas metas ambientales pues de largo plazo, como decía Santiago. Una cosa que hizo Duque fue actualizar su escenario base, por lo cual tuvo como un poquito más en el borrador que mandó primero, tuvo un poquito más de holgura y dijo, bueno, yo actualicé el escenario porque antes estaba mal calculado, ahora lo calculamos mejor, obvio, cada vez hay mejores técnicas para hacerlo. Y este mejor cálculo lo que hizo fue que Duque pudiera hacer una propuesta más ambiciosa sin hacer un cambio tan grande en el borrador. Ahora, cuando se pasó a términos absolutos con el 51%, literal, le digo a todo el mundo, de aquí en adelante usted no puede irse por debajo de eso. Ahí el problema es que lo podamos cumplir o no. Ya eso depende mucho de los esfuerzos que hagan los líderes y los gobernantes. Está duro, es muy probable que sea muy costoso, porque algo que sale en nuestra actualización es que no todo el costo está, digamos que calculado.
ahí dice, hay una parte en que dice, no sé textualmente qué es lo que dice, pero dice como se promete cálculos o costos al respecto, no todos los costos del 51% o los 100 va a estar calculado. Y estos son costos muy altos para nuestra economía, sobre todo saliendo de una crisis como la que acabamos de enfrentar. Entonces, hay que hacerlo, hay que cumplirlo y esto sobre todo va a ser un llamado a los precandidatos y a los próximos políticos que vienen, porque si bien las propuestas son de largo plazo, es un compromiso como país y no como gobierno, no como este presidente fue el que lo firmó, es un compromiso literal como país. A comparación de otros países, sobre todo con la región, es una meta muy buena, es una meta súper ambiciosa y relativamente bien. El problema es ver qué capacidades tenemos como país para cumplirlas. Aún es muy temprano para decir si lo estamos cumpliendo, porque literal se firmó en diciembre del año pasado, se dijo la meta y en enero salió la actualización. Es muy temprano un poco para decir si estamos bien o estamos mal al respecto, pero lo que parece es que tampoco es que vayamos a llegar muy cerca de lo que Duque prometió en París. Vale, bueno, si bien esa pregunta era para Diana, pues es un tema bastante clave y global. Entonces, si Santiago o Ana Milena, quien dice algo al respecto, bienvenidos. Santiago, sí, No, yo creo que Diana lo resumió muy bien. listo. Y si Ana Milena Sí, quiere yo decir también algo, siento, vale. sí, también pues estoy de acuerdo con Diana, es una meta bastante ambiciosa y pues yo siento uno tiene que ser siempre ambicioso en la vida, sí, pero también aterrizar un poco la realidad y hay que empezar a trabajar, sobre todo nosotros que somos economistas, en cuáles son los impactos económicos del cumplimiento de esta meta. Porque Colombia solo aporta, creo que es como el 0.6% de las emisiones globales. ¿No? Hay un 6 ahí, creo que es 0.6, no estoy segura si es 0.6 o 6, pero 0.46, muy poquito. Bueno, es algo así. En todo caso, siento que pues nosotros no tenemos una responsabilidad muy grande en estas emisiones globales. Lo que sí tenemos es un potencial gigantesco para ofrecerle al mundo offsets o créditos de carbono para que empiece a ver esa transición y les empiece a costar a las empresas, o sea, empezar a internalizar ese costo en las compañías. Sin embargo, pues sí siento que va a ser muy difícil, no podría atreverme a decir que va a ser imposible, pero ya hay compañías en Colombia que están bastante comprometidas y lo mejor es que, por ejemplo, un Ecopetrol está diciendo sí, voy a llegar a la meta y ya está haciendo cosas para lograrlo, es decir, está generando todo la huella de carbono alcance 1, 2 y 3 y está viendo muchas acciones para mitigación directa, digamos, no por medio de offset, sino a través de su propia, digamos, producción y también una parte a través de OCHES. Entonces hay un compromiso desde ciertas empresas, por lo menos colombianas, Bancolombia también, de hecho el ministerio ahora lanzó un tema de las 100 empresas que están vinculadas al carbono neutro. Nosotros desde Biofix también, a pesar de que las nuestras no son tan altas, pero estamos también comprometidos y bueno, la idea es que más empresas se unan y que más instituciones también, tanto académicas, financieras o instituciones del Estado, empiecen a asumir los compromisos. No, muchas gracias, Ana Milena. Sí, es clave lo que decía Diana, de que la meta está bien, pero bueno, hay que cumplirla y mirar cómo con ese como negociación internacional podemos ofrecerle al resto del mundo bonos, podemos generar ingresos mientras a la vez aportamos o ponemos nuestro granito de arena al cambio climático. Entonces, ahora seguiré con una pregunta a Santiago, moviendo un poco el tema, pero algo que es también bastante importante y que tiene implicaciones no solo ambientales, sino sociales profundas, y es el tema de la minería. Sabemos que la minería es, digamos, un contaminante importante. No estoy seguro realmente si como un todo es contaminante, pero sabemos que en las regiones en las que opera, como en los sectores genera, tiene implicaciones sobre ríos, sobre fuentes hídricas, sobre la salud, bastante preocupantes. Y entonces allí hay dos cosas, y es la minería informal o ilegal versus la minería a gran escala. Entonces, Santiago, me gustaría que nos hablara un poco de cómo está ese escenario de la minería, cuáles son los impactos de esta y cómo se diferencian un poco. Listo, Juan David, pues creo que es bueno arrancar como haciendo la diferencia en cuanto a emisiones de cambio climático. Digamos, están las emisiones asociadas a la deforestación y al uso de combustibles fósiles en la maquinaria.
pero como sector en sí, en la proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, son de verdad un sector pequeño. Como dice Juan David, lo que a uno le preocupa es la contaminación local. ¿Listo? La contaminación de mercurio en agua. Por ejemplo, que nosotros tenemos un estudio que pues no hemos terminado de revisar los cálculos y que se ha publicado, pero estimamos en últimas que los impactos en la salud de bebés recién nacidos de una mina ilegal comparada a una legal son 10 veces mayores. ¿Listo? Entonces, eso es preocupante de que se haga la minería sin el control, que es un poco la misma historia de la deforestación. Se hace sin el control del Estado y pues tiene impactos ambientales más grandes. ¿Qué es, digamos, lo que sí encontramos nosotros en esa investigación? Que los impactos ambientales de salud se podrían compensar con un 3% de lo que deja de ingresos la minería. Entonces el problema es que la minería beneficia a la población local que trabaja, pero perjudica a los que están arriba abajo. Pero se podría hacer una redistribución y quedaría, digamos, todo el mundo mejor. O hacerlo con tecnologías limpias, que es un poco lo que hace la minería legal. La otra preocupación con la minería ilegal es el cierre. ¿Listo? Cuando una mina legal, y lo hace mucho Cerrejón, termina de extraer el material del subsuelo, pues vuelve a restaurar el bosque. ¿Listo? Y eso en últimas lo que uno quisiera es sacaron los recursos de abajo y ahora vuelven a dejar, pues no como estaba, pero sí en buenas condiciones. La minería ilegal se va y ahí queda eso que digamos llamamos pasivos ambientales, que son terrenos que quedaron pues contaminados con mercurio, con otras sustancias, y es difícil que crezca la vegetación. Entonces, las formales sí tratan de dejar un poco como estaba, en buenas condiciones, las ilegales no lo dejan. Pero algo que yo sí creo que es importante meter acá en el debate de la minería, ya que estamos hablando de cambio climático, es nos vamos a ir o el mundo se va a ir por energía solar y eólica. Necesitamos minerales como el cobre y otros. Entonces, ahorita hay mucha oposición a la minería, de pronto es porque no han llegado beneficios a las comunidades locales, porque dan las ganancias y la gente debería como hacerles más control y beneficiarse, pero sí vamos a necesitar sacar recursos como cobre y minerales raros. Entonces, pues sí hay que pensar en cómo hacemos como mundo, y pues Colombia que también va a instalar valos, para tener los recursos minerales para hacerlo. Gracias, Santiago. Y ahí le haré otra pregunta también sobre minería. Creo que estamos bien de tiempo, entonces vamos a hacerla. Y es, como bien lo venía diciendo, el mayor impacto está sobre todo en la minería informal, la que tiene menores consideraciones ambientales. Y yo le agregaría también que tiene menores consideraciones laborales, la que no aporta en términos tributarios, que es lo que en últimas puede generar desarrollo en las regiones. Pero bueno, como tal, hay estrategias de mitigación de minería informal. Entonces, quiero saber qué se está haciendo al respecto. He visto, por ejemplo, que hace unos días desde el Ministerio de Minas se hablaba de que se han logrado formalizar miles, pues 5.000 exactamente, mineros. Pero, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Cree que hemos avanzado o cree que la minería informal es un fenómeno que por ahora nos está ganando? Pues están como las dos visiones, y es una, si se han hecho avances con los mineros artesanales, con los pequeños mineros que son como los que uno quiere sencillamente ayudarlos, son los que hacen la actividad tradicional a mano, y en últimas es pues evitar que usen mercurio, y de resto como el impacto de ellos es tan pequeño porque no tienen maquinaria, pues vamos bien en formalizarlos. Eso es como por ese lado, digámoslo así, vamos bien. Donde no estamos tan bien es en ya las operaciones que usan maquinaria, digamos como lo que el gobierno le gusta llamar minería criminal, como para separarla de la otra minería. Y ahí sí, pues hay dos clases de problemas. El primero es que a veces no sabemos dónde están, o cuando sabemos llegamos tarde. ¿Listo? El sistema de monitoreo actual lo hacen personas revisando imágenes satelitales a mano. Entonces, nos llegan los resultados meses o años después. Cuando llegamos a ese terreno ya se han ido. Lo bueno que sí se puede avanzar, y esperamos en un mes lanzar Comimo, que es una plataforma que va a usar imágenes satelitales para generar alertas
de dónde el modelo cree que hay evidencia de minería. Y lo que necesitamos, un poquito como lo que pidió la ministra de Transporte, es que los ciudadanos ayuden. Nosotros en Comimo vamos a necesitar eso, que el modelo cree que aquí hay minería, y de hecho creo que esto es mejor ilustrarlos con una gráfica sencilla. Es el modelo ve esta imagen y por ejemplo ven aquí un 49% porque ven que aquí hay más verde, pero aquí le pone 94% o a este 95% donde la mina, el modelo está más seguro que hay una mina. Entonces el modelo lo que está haciendo es cuelgan una imagen satelital que las están tomando cada mes y Noruega las está poniendo gratis y el modelo va a generar alertas. Y ahora necesitamos es que individuos de la sociedad civil, estudiantes como ustedes, nos ayuden a ver si el modelo está en lo correcto, es lo primero, que el modelo se equivoca, pero una vez, digamos, el modelo esté en lo acertado, hacerle seguimiento con las autoridades locales, que eso es como el eslabón que nos falta. ¿Listo? Entonces, ya se está generando la información, vamos a, digamos, cerrar un poquito la brecha y va a ser más rápido el control. Lo segundo es actuar. Ya no es solo listo, sabemos dónde está, ahora que el Estado vaya a terreno y pueda cumplir la ley. Generalmente pasa que van con un gran operativo, destruyen la maquinaria y al mes o 2 meses que se ha ido, digamos, el Estado, vuelven a traer otra maquinaria. Entonces, pues el punto es como una presencia estatal más constante y pues un monitoreo permanente. Gracias, Santiago. Ahí rápidamente, ¿recuerdan que les comenté al inicio que Santiago había ganado pues, un premio importante de Google? Precisamente era por esta iniciativa de identificación de minas pues con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, pues es algo bien interesante para apoyar esta lucha contra pues, economías ilegales y contaminantes. Ahora seguiré con Ana Milena y ya entrando de nuevo al tema pues, de la cosa más macro, de los impuestos al carbono y el mercado del carbono. Entonces, una breve introducción a los impuestos del carbono son básicamente estas herramientas que se han pensado y que, según Bloomberg, por ejemplo, son la herramienta más efectiva de todas para mitigar el cambio climático. Básicamente consiste en que si como múltiples actividades económicas tienen externalidades de contaminación ambiental, al poner un impuesto al carbono, lo que se hace es internalizar esa afectación y entonces generan como varios efectos. Por un lado, el efecto del productor, que se ve, digamos, incentivado a producir de una manera más sostenible, pero también el efecto sobre el consumidor, que ahora el producto contaminante tiene un precio más alto. Entonces hay un efecto de precios que en teoría debería mover la economía como un todo a ser más amigable con el medio ambiente. Eso es por el lado de los impuestos. También está el lado de los bonos, que es seguramente lo que Ana María nos puede explicar mejor, y es cómo puedo no pagar el impuesto, pero sí puedo comprar un bono de una comunidad, de un grupo de personas, de una fundación que está generando ahorros en términos ambientales y al pagarles a ellos, allí como que pongo neteo, digámoslo, mis emisiones. Entonces, Ana Milena sabe mucho más de esto que nosotros, entonces cuéntanos brevemente cómo funciona el mercado de carbono en Colombia, qué alcance tiene, cuál es su tamaño, qué deberíamos saber para entenderlo mejor. Gracias, Juan David. Sí, como tú lo mencionas, pues los impuestos ambientales y los impuestos a carbono en el mundo tienen este origen, digamos, impositivo por parte de los estados, pero también tienen una fuerte influencia del consumidor. El consumidor hoy en día cada vez exige productos carbono neutro, ¿sí? Y vemos cómo, por ejemplo, en Estados Unidos o miremos acá a nuestro vecino Brasil, en Uber tú puedes ya compensar las emisiones y decir, mira, tuve un viaje carbono neutro o hubo una entrega en Falabella y fue carbono neutro, ¿cierto? O tengo este producto, estoy tomando un agua que no tiene, digamos, plástico contaminante o es carbono neutro. Entonces también tiene un impulso por parte del consumidor. Ahora bien, para explicar un poco el mecanismo de no causación del impuesto, quisiera presentarles a ustedes una infografía. Voy a presentar acá una infografía para que puedan evaluar, pues, observar mejor el sistema. Entonces, me confirman si están viendo como tal la pantalla. Sí, sí se ve, Ana Milena. Listo, de acuerdo. Entonces, esto es una infografía sencilla. Una empresa emite CO2 y sube a la atmósfera
lo que hace, pues lo que genera el calentamiento climático. Entonces, los resguardos indígenas, por otro lado, son los mayores custodios de tierras forestales en el país. Se mencionaba, alguna senadora mencionaba que los resguardos indígenas eran los que tenían más tierra y lo hacían como sí, pero realmente eso es buenísimo, que tengan mucha tierra, porque por garantizar digamos, un espacio digno de vivienda y también porque ellos han sido unos guardianes forestales que se puede verificar a través de cómo estos proyectos sí generan conservación. Al principio hablábamos con Santiago y mostraba una imagen de cómo el área de un proyecto tiene una deforestación baja versus su área de referencia, versus sus vecinos, ¿cierto? Entonces esto se puede ver acá, cómo los resguardos indígenas y los territorios colectivos a través de esa conservación que hacen y de ese sentido genuino que tienen sobre su territorio, reducen las emisiones o impiden, digamos, la tala o impiden inclusive las vías, un poco en contravía lo que uno quisiera desarrollo económico. Metámosle vías allá al Golfo de Tribunal, entonces impiden ese desarrollo con aras de garantizar la sincronía ambiental y todos estos valores que a nosotros nos parecen, pues, que siempre nos ha parecido como que sin valor monetario y que hoy en día estamos diciendo, oiga, sí, eso vale un montón de plata. Toda esa protección que ellos hicieron, ahora sí, oiga, sí, eso vale, porque imaginen que el mundo necesita árboles, ¿sí? Para poder, y podemos hacer esa transferencia. Entonces, una compañía independiente hace la verificación y dice, bueno, voy a revisar cuántos árboles hay acá, hacer todas las mediciones y al final dice acá hubo 300.000 bonos. Entonces, hay unos procesos de verificación de que ese valor sea real a través de un programa de certificación, de un organismo validador verificador que esté acreditado por la ONAC. Bueno, tiene un montón de procesos. El Ministerio de Ambiente también entra ahí y dice, oye, sí hubo ese bono. Se lo registra en una plataforma que se llama Renare, y finalmente una empresa que necesite pagar el impuesto dice, venga, yo quiero, en vez de pagar el impuesto, que llega pues a una destinación específica, pero que tiene unas burocracias, pago directamente a la comunidad. ¿Sí? Digo, pago directamente al proyecto que me está generando ese certificado. De esta manera, ¿qué hace? No solamente se evita una carga burocrática para el Estado de estar recibiendo recursos y después haciendo proyectos de mitigación, que realmente no los ha hecho, o sea, ha habido bastante crítica porque la caja de ese impuesto al carbono está medio perdida, no tenía una destinación específica, y además contribuye a fortalecer esos lazos con las comunidades, a directamente otorgar beneficios directos a las comunidades. Entonces, esto es otra infografía también de cómo funciona. Bueno, la empresa emite CO2 cero, los bosques que son custodiados por las comunidades absorben el CO2 cero, verificado por organismos independientes. La empresa compra esos bonos y las comunidades reciben una compensación económica, ¿cierto? Esos recursos son destinados, por lo menos en Biofix, nosotros que trabajamos con varias comunidades, ya con 30 comunidades en el país, los recursos son destinados al fortalecimiento de gobernanza, ¿sí? a sus propias instituciones organizativas, porque son muy diferentes a las instituciones privadas o inclusive a las instituciones públicas. Hay un limbo ahí porque ellos son elegidos popularmente, ¿sí? el gobernador cabildo, sin embargo funcionan como privados, ¿sí? Porque no tienen, digamos, no son públicos en el sentido que los recursos que reciben no son públicos. Bueno, ahí hay unos temas, entonces hay que fortalecer muy bien las estructuras organizativas de ellos, pero también son destinados a la reforestación. Estamos sembrando en Biofix este segundo semestre, 7.200 árboles. Y todo es producto de este tema de los bonos de carbón. También negocios verdes, ellos dicen, no, queremos fortalecer acá la pesca, el azaí en Bahía Solano, necesitamos cuartos fríos, necesitamos procesos de transformación para el achiote, necesitamos encontrar consumidores de vainilla. Entonces, todos estos productos verdes se están fortaleciendo a través de los ingresos que se reciben del impuesto al carbono. Y también, pues no menos importante, es más, lo más importante que ellos han sacado, digamos, recursos, es para la salud y educación e infraestructura, ¿sí? Que es como en medio de la pandemia, necesitamos es tener recursos porque no ha podido, pues, también trabajar mucho por las restricciones de movilidad que hubo el año pasado. Entonces, finalmente, esto es cómo funciona un poco desde el punto de vista de los proyectos AFOLO, ¿no?
agricultura y de bosques. Sin embargo, pues hay muchos proyectos, no solamente está la FOLU, está también, voy a mostrarles acá, por ejemplo, los tengo acá. Bueno, hay proyectos en energía solar, hay proyectos en energía hidroeléctrica, hay, digamos, hay varias categorías de proyectos. Yo estoy mostrando un poco los proyectos a FOLU, que son el potencial, digamos, Colombia es agrícola por naturaleza, entonces ese es el potencial. Ahora bien, voy a hablar un poco también de la demanda de esto. Entonces, en el 2018, 18 millones de toneladas fueron pagadas por los sujetos pasivos al Estado, a la DIAN directamente. Y 11 millones de toneladas fueron compensadas, es decir, las empresas compraron 11 millones de toneladas. Esa compensación correspondió al 39% del impuesto total, es decir, hay una demanda insatisfecha del 60%, 61%. 61% de las compañías hubieran podido adquirir los bonos y pagar directamente a los proyectos, pero no lo hicieron por desconocimiento, porque no hay bonos, entonces, y más que todo porque no hay bonos. En el 2018 un poco de desconocimiento, ahora en el 2020 y 2021, bueno, ya las empresas están enteradas. 2019, ese porcentaje, digamos, fue de 36%, bajó un poco. Las personas, digamos, las empresas, las personas naturales y jurídicas pagaron 27 millones de toneladas a la DIAN y 15 millones se compensaron. Y en el 2020, con todas las restricciones de movilidad, porque el impuesto al carbono se mueve, o sea, los sujetos pasivos del impuesto al carbono son aquellos que consumen o comercializan combustibles fósiles. En 2020 estuvimos parados, tuvimos restricciones de movilidad, de transporte, de aviones, luego pues obviamente la demanda cayó muchísimo. A pesar de que la demanda de combustible fósil cayó muchísimo, el porcentaje de las empresas que compensaron sus emisiones creció a 44%. Entonces, no tenemos todavía los datos del 2021, los tenemos hasta junio, de presentarles solamente el 2020, pero esto es basado en datos de la DIAN, de cuánto se compensa, y del Ministerio, de cuántas son las compensaciones que llegan ahí también. Les pido disculpas por este gráfico que quedó como un poco torcido, digamos, en cuanto a los valores, pero quería mostrarles es cuánto de esas no causación, cuánto le llega a las comunidades y cuánto le llega a los proyectos. Entonces, en el 2018, el impuesto a carbono valía 15.764, ¿sí? Y el ejercicio que yo hice fue tomar el valor de no causación y multiplicarlo por 85% el impuesto. Y no lo multiplico por 100 porque nadie paga un bono de carbono al 100% del impuesto. Las empresas quieren tener un gap, ¿cierto? Y pagan un 85% del impuesto. Luego, haciendo ese cálculo, significa que en financiamiento climático, por razón de la no causación del impuesto a carbono, se recibieron digamos, se otorgaron financiamiento climático por orden de los 294.000 millones de pesos en el 2018, y en el 2019 fueron 451.000 millones de pesos, ¿sí? Esto para entender un poco, digamos, cuánto se está logrando de financiamiento climático en el impuesto a carbono. No sé qué tanto tiempo, voy a pasar por acá rápidamente porque no quiero tampoco abrumarlos con tanta cosa, pero pues acá está un poco los proyectos verificados por estándar, los proyectos, digamos, que más han verificado sido Cercarbono y Verra. Proclima también entran varios proyectos que son Proclima y Cercarbono son estándares colombianos, Verra es el estándar, digamos, mundial con mayor trayectoria. Un poco las empresas que realizan esa auditoría, pues hay varias, pero en este momento el Estado, el gobierno dice, no señor, tiene que ser una empresa que tenga acreditación por cuenta de la ONAC, de la Organización Nacional de Acreditación Colombiana. Luego solamente estamos hablando de Incontec, Verifi y AENOR en este momento. Entonces, esta cifra probablemente en los próximos años baje porque no todas estas empresas van a poder hacer auditoría si quieren los proyectos ser vendidos en el impuesto a carbono. Bueno, rápidamente, esto es el impacto de nosotros en Biofix. Nosotros somos la empresa que más proyectos tiene en Colombia. Tenemos 9 proyectos, de los cuales la mayoría están localizados en el Pacífico colombiano, ¿sí? Y otros en el Oriente, y estamos entrando un poco también al Amazonas. Hemos generado más de 12 millones de certificados, hemos vendido alrededor de 10 millones de toneladas.
y estamos en este momento impactando más o menos 1.200.000 hectáreas, corresponden a más o menos 50.000 personas que reciben, digamos, beneficios de este tipo de proyectos. Entonces, esta era una presentación que quería hacerles como para dar un poco más de alcance y de entendimiento a cómo funciona el mercado de carbono. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Milena. Creo que eso nos deja como súper claro cómo está actualmente, pero antes de seguir, Santiago, cuéntenos, ¿qué iba a hacer al respecto? Yo quería añadir para darle contexto a los participantes que si bien es un logro que tengamos un mercado y un impuesto de carbono, tiene varias limitaciones. La primera es que solo cubre, y Diana me corregirá con la cifra exacta, el 10 a 20% de todas las emisiones. ¿Listo? Entonces, creo que hasta el carbón está excluido. Y está excluida la ganadería, está excluida la deforestación. Entonces, solo estamos cubriendo una parte pequeña de las emisiones. Primer problema. Segundo problema, de las que cubrimos, pagan un precio de $5 cuando el costo social del carbón, o sea, el daño que hace una emisión, está como en $43 y allá hay estimaciones de $120. Entonces pagan un octavo del precio que deberían pagar. Es muy barato lo que estamos cobrando a lo que le cobramos. Y para darles una idea a ustedes, que no se asusten de que se les van a subir los precios, el precio de una hamburguesa se les aumentaría en $200. Ese sería el impuesto de carbono que deberíamos estar pagando cuando nos comemos una hamburguesa. Entonces yo creo que es una señal de precio que necesitamos y deberíamos pedir que se aumente el alcance. Y lo último que quiero añadir, que es un debate interesante y lo estábamos empezando con Ana Milena antes de empezar, pero creo que es mejor mostrarlo con una gráfica y ustedes como economistas lo pueden entender mejor. Entonces, ¿qué tenemos en rojo? Una zona de un proyecto que vendió bonos de carbono. No es de la empresa Ana Milena, pero es de otro ejemplo. Y ustedes ven, y eso lo hemos mostrado en muchas investigaciones, que las comunidades afro e indígenas básicamente reducen la deforestación y la tienen muy bajita. Mientras que las zonas fuera de ella, que es la zona en azul, sí tiene una deforestación altísima. ¿Listo? Pero entonces viene la pregunta que se hace uno como economista y es, ¿les estamos pagando por algo que igual iban a hacer? O sea, las comunidades indígenas igual iban a proteger el bosque. Entonces, en realidad, cuando les pagamos a ellos, no estamos generando reducciones o lo que se llama adicionalidad, ¿cierto? Le estamos pagando de pronto desde un punto de vista de justicia climática. Y es dado que ellos lo han venido haciendo, reconozcámosles, pero a la hora de hacer la contabilidad, en realidad les pagamos y no redujimos las emisiones. Compensamos, se genera una transferencia, pero no se generaron reducciones efectivas. Entonces, como lo que uno quisiera es más proyectos de reforestación o que se reduzca la deforestación en zonas, como dice Ana Milena, donde hay carreteras. Es convencer a la gente que tiene la carretera y podría hacer una finca que no tumbe ese bosque, que es el que estaba en mayor riesgo. Correcto, Santiago. Precisamente de ese tema, antes de darle la palabra a Diana, quería hablar un poco y es como, si bien es bueno que tengamos un mercado, y si no estoy mal, no son muchos los países que tienen un mercado, al menos no son muchos los emergentes como nosotros que tienen un mercado, el precio es significativamente bajo. Santiago habla de $15, de $5, con ese dólar a 4.000 creo que son como $4 realmente. En Suiza, en California, en Liechtenstein, el valor es alrededor de $100 por tonelada de carbono. Y cuando miramos las actividades económicas que cubre, como bien lo decía Santiago y como lo dije hace un momento en una pregunta anterior, en la reforma tributaria de marzo se hablaba de incluir el carbón térmico, sin embargo, los gremios no lo permitieron e igual toda la reforma la hundieron, como bien sabemos. Entonces tuvimos la oportunidad de incluirlo, no se hizo, e igual con o sin carbón hay un poco de otras actividades que podríamos estar considerando incluir. Entonces, siguiendo con esto que nos venía planteando Santiago, pues bienvenida Ana Milena o Diana, la que quiera hablar al respecto de qué opina del precio, si qué tanto debería subir, si es que podemos como país, entendiendo las restricciones pues del país económicas, podemos subir este impuesto. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo quería meter la cuchara rapidito sobre lo que dijo Santiago. Los gases de efecto invernadero que están dentro de la base gravable del impuesto es el 24%. Sí, el precio es $5,
de pronto con poder adquisitivo estaba más bajo ahorita, pero es alrededor de los $5. Eso es cierto. Que es importante tener en cuenta, un poco trayendo los proyectos que traían sobre los pagos por servicios ambientales que ofrecen comunidades étnicas, sobre todo. Ellos no solo capturan, el bosque no solo captura CO2, sino también captura otros gases de efecto invernadero. Y hay un problema, digamos que en el sistema de la base gravable, porque estamos cobrando un impuesto solo por CO2, que lo iba a corregir el proyecto de ley de solidaridad sostenible, eso es cierto, lo iba a corregir, hacer el impuesto por todos los gases de efecto invernadero, pero el sistema de no causación hace algo mucho más amplio y más ambicioso. No solo es CO2 lo que está capturando, sino está capturando también otros gases de efecto invernadero, y eso es muy, muy interesante de traer. Ahora que hables un poco de que estamos pagando por algo que hacen, y por justicia climática deberíamos pagarlo, pero es un poco preocupante porque, digamos, en Indonesia hubo un programa de pagos de transferencias condicionadas para aliviar la pobreza, de tal manera que no se hiciera deforestación en varias zonas de Indonesia, y hubo una reducción casi del 30% de la deforestación importante alrededor de las zonas, un paper que salió creo que el año pasado, súper interesante, y es decir, estas comunidades también afectan un costo de oportunidad muy amplio que lo traen los cultivos ilícitos, también cómo se está vendiendo la especulación de la tierra en temas de la deforestación. Yo creo que dentro de esos territorios la deforestación es un problema súper complicado y tiene muchas aristas que hay que cubrir en ese lado, y lo más importante es ver cómo ir más hacia allá. Nosotros antes del 2010 teníamos una tasa de deforestación casi de 300.000 hectáreas al año. Eso son cifras increíblemente muy altas que uno hoy dice como pues no estamos deforestando absolutamente nada en comparación de lo que estábamos haciendo hace muchos años. Pero con los sistemas de protección de las áreas protegidas, trayendo el tema de deforestación, me parece muy importante que se le dio una caída sustancial a la deforestación hasta la firma del acuerdo de paz, que hay otra cosa. Entonces, son estudios que se deben hacer y que se deben mirar con verificar. Yo sí estoy muy a favor de que si bien no es mucha plata, porque realmente son 15.000, a veces son 15.000 pesos lo que se está pagando por tonelada, en comparación a lo que el precio no es mucha plata y menos internacionalmente, pues es un trabajo muy importante para nuestro futuro que como dice Ana Milena, vale muchísimo más. Eso por ese lado. Hablando un poco del impuesto y lo que decías de la reforma, sí, el gobierno tiene palabras bonitas pero pocas acciones. Es como cuando le están cayendo a uno, que le echan los perros con todo el cuento bonito, pero le dicen, pues al final uno, después es que tanto funciona. Y es en el proyecto de inclusión social, el proyecto de ley que está hoy debatiéndose en el Congreso, se quitaron de taquito todas las cargas ambientales que tenía el de solidaridad sostenible. Esa reforma de marzo, ese proyecto de ley de marzo no era perfecto, pero las cargas y responsabilidades ambientales tienen que estar en la agenda política desde todas las esferas, incluyendo Hacienda y la forma fiscal. Solo mirando el impuesto nacional al carbón uno tiene que ser súper crítico. El precio es bajo, como dice Santiago, no cubre todos los gases de efecto invernadero. De hecho, el carbón mineral y el gas licuado están por fuera, pero hay que empezarlos a incluir. Además de eso, no solo están por fuera, sino que además de eso hay un problema y es que es deducible de renta. Entonces, empresas como Postobón puede pagar su impuesto, pero al mismo tiempo deducirlo de renta, lo cual es súper contradictorio porque entonces no se está haciendo un efecto neto tan amplio como uno esperaría. Lo que estamos terminando pagando el impuesto es, no voy a decir el ciudadano de pie, pero la gente que tiene un carro y va y tanquea, es el que termina pagando el impuesto a través de, realmente, pues porque ninguna empresa creo que vaya a perder la oportunidad de deducirlo de renta. Entonces, es importante ir pensando en estos esquemas, cómo se pueden ir mejorando, cumpliendo con recomendaciones internacionales. Si bien hay precios muy altos en el mundo, hay que tener las condiciones políticas, sociales y económicas que tiene Colombia. No somos ni Noruega, ni somos California, ni nada. Colombia tiene que ir paso lento, pero seguro. Ni tan lento, mentira. Tiene que ir más rápido, pero seguro. Y subir progresivamente esa tasa, irlo aumentando como lo está haciendo, pero más amplio. Creo que hasta ahora va para los 2 VT. Creo que la reforma lo que proponía era ir hasta los 3 VT en el largo plazo. Y empezar a crecer más rápido de tal manera que se mitiguen un poco los impactos distributivos que tiene
el impuesto, porque los puede tener, pero también que hagamos como esa transición justa un poco hacia una economía descarbonizada. No vamos a llegar a una descarbonización de la economía colombiana de la noche a la mañana. Eso es un esfuerzo que hay que hacer desde ya, grande, amarrarnos rápido el cinturón, pero como que progresivamente para no tener impactos tan grandes. ¿Por qué es importante subir el precio? Bueno, por muchas cosas. Si bien nosotros tenemos un atractivo, como decíamos en el pago por servicios ambientales, como la captura de gases de efecto invernadero, también podemos tener una ventaja comparativa en convertirnos paraísos de contaminación. Y esto es decir que las empresas extranjeras empiecen a traer sus actividades contaminantes aquí porque es más atractivo, porque es mucho más barato comparado con los precios internacionales. Ahí hay un trade-off y es ponernos a pensar en que si nos ponemos en riesgo, pero empezamos a generar toda la riqueza que queramos, pues haciendo atractivo contaminar en el país, o empezar a actuar desde ya por nuestro futuro, porque si bien Colombia no es que tenga un impacto grande, como dijimos es 0.46% de las emisiones globales, los riesgos sí son importantes para nosotros, ya los estamos viendo a la vuelta de la esquina. El compromiso climático de nosotros es muy ambicioso y hay que hacerlo más ambicioso en el 2025 porque así lo dice el Acuerdo de París, pero además hay que empezar a reducir las emisiones a partir del 2027 porque eso también es parte de nuestro compromiso. Ya. Gracias, Santiago. Yo solo quiero hacer como una pequeña aclaración a lo que Juan David y Diana han dicho, de que como somos un país en desarrollo no podemos pagar más por el impuesto. Y es decir que el precio que yo les di del impuesto de $42 o $100 no es porque esos países sean más ricos, es que ese es el daño que causamos en inundaciones, en incendios, etcétera, etcétera. Entonces, la decisión acá no es, no, yo voy a pagar menos porque no me alcanza, porque eso hacen todos los países y por eso es que tenemos un problema de que las cifras del Acuerdo de París no suman, porque todos dicen, no, ahorita la plata no me alcanza. Lo que diríamos, que obviamente políticamente es difícil, es decir, mire, esto vale $42, que con esa subida de impuestos ya no puedo volar a Cúcuta de fin de semana, pues lo que hago es no tomar el viaje a Cúcuta y lo que hago es no hacer esa emisión, ¿cierto? Entonces, y que si queremos redistribuir, hagámoslo después. Entonces a todo el mundo le cobramos, pero después decimos, oiga, este pequeño campesino que si necesita el combustible fósil en su tractor, pues venga, devolvemos esa plata, porque lo importante es mandar la señal de precios y la plata recaudada la podemos distribuir a las personas que lo necesitan. O sea, están hechos los cálculos que se puede financiar más ingreso solidario y pues los que más contaminan son las personas que más tienen, que son los que usan carro propio, aviones, etcétera, etcétera. Eso último que dice suena un poco como a la compensación del IVA, como la lógica de cobremos el IVA a todo, pero compensémosle al que lo necesita. Tiene sentido, pero con el IVA no nos ha funcionado políticamente y con un impuesto global al carbono también lo veo difícil. Pero Ana, ¿ibas a decir algo? Sí, gracias. Un poco sobre lo que se está comentando de aumentar la base gravable del impuesto. Al respecto, cuando se estaba pensando en el impuesto al carbono, allá en el 2016, en la reforma tributaria, pues el Ministerio de Hacienda y sus técnicos, Ministerio de Ambiente, yo cuando trabajaba en el Ministerio de Ambiente, trabajamos en revisar los impactos económicos de ese valor, ¿cierto? De revisar cómo se subiría la inflación, cómo se subiría el costo de abatimiento de las empresas, y encontramos que esta era una medida que tenía que ser, así como Diana lo menciona, progresiva, paulativa, que no podemos, nosotros cuando sale un impuesto, una medida, es la medida más antipopular, se tiene que contar con la participación de los sectores, porque si no pasa lo que pasa en la reforma tributaria, la tumban en un minuto, arman un paro que nos daña toda la economía. Entonces, eso es muy importante a la hora de establecer los tributos, que la persona, digamos, la persona jurídica sea consciente de que se está pagando. Entonces, un impuesto más allá de ese valor sería bastante ambicioso, así como hay un meme por ahí que decirle a tu novio, bueno, no lo voy a decir, pero algo es muy ambicioso, sería muy ambicioso decirlo, digamos, ir más allá de lo que en este momento Latinoamérica está en esa senda, ¿cierto? Tenemos un Chile con un impuesto al carbono de $5, tenemos un México con un impuesto
impuesto al carbono de $5, y pare de contar, no tenemos más impuesto al carbono. Entonces, ponernos unos 42, ponernos al nivel de Suiza de $100, pues es demasiado impacto a la economía. No solamente no volar a Cúcuta, sino que Avianca y las demás aerolíneas se quebrarían. Sí, no solamente, digamos, que el transporte no se pueda llevar, sino la inflación que generaría esto para los que, digamos, estratos más bajos, que son los que realmente consumen esos alimentos más básicos de la canasta familiar, pues se vería demasiado afectado. Entonces, más allá de aumentar la base gravable, yo pienso que lo que podemos hacer es aumentar la cantidad de sujetos pasivos, porque como bien lo dice Santiago, hay una limitante de que él menciona que hay más o menos que se está grabando un 10% de la economía. Diana dice, no, es el 24%, yo la verdad no tengo muy esa cifra en la cabeza, pero yo no lo veo como una limitante, yo lo veo como un potencial, porque si estamos haciendo así, pues enviémosle a todos 100. Y eso es lo que quiere hacer la ley de cambio climático. Si la leemos, ahí dice, sistema de cupos transables de emisiones. Todos los sectores de la economía van a tener un cupo de que usted no puede pasarse de esto, de esta cantidad de toneladas anuales, y si usted se pasa, usted tiene que mirar a ver cómo la compensa, con otra empresa de reforestación, con otra empresa de proyectos red, con otra empresa de energía solar, o mire a ver cómo lo hace, pero lo tiene que hacer. Entonces, en este sentido, la invitación es aumentemos los sujetos pasivos del tributo, pero yo soy más del lado de mercado, más de la eficiencia de mercado. Siento que el mercado puede darnos unos mayores impactos en relación al ambiente, en relación al clima, en relación al desarrollo sostenible, que seguir pagando un impuesto que bien ha sido datado, el impuesto IVA para el Fondo Colombia en Paz, ya no existe, o yo no sé qué pasa con ese Fondo Colombia en Paz, pero nunca se ha visto que haya habido un informe de que se está haciendo algo por esa plata de los impuestos. Y en Azocarbono sí tenemos, mejor dicho, indicadores de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible por montones. Entonces, es digamos, muy fácil poder criticar simplemente diciendo que en los medios, como se decía, que es que se va en los impuestos, y no se va, es un mecanismo legítimo, ¿sí? Y la plata le llega a las comunidades. Entonces, más allá de poder identificar con un cuadro, Santiago, el tema de la adicionalidad es mucho más complejo que la reducción de un simple cuadro. La adicionalidad tiene unas variables dendrométricas bastante, digamos, más complejas que solamente mirar la deforestación, ¿cierto? Y no solamente la adicionalidad tiene en cuenta factores como si usted ya había conservado, entonces, ¿por qué tenemos que pagarle por la conservación? Porque en ese sentido, los indígenas sí necesitan unos ciertos, digamos, desarrollo de necesidades básicas insatisfechas, y es una recompensa, así como Diana lo menciona, a todo el trabajo que ellos han hecho, es generar desarrollo donde el Estado no llega. El Estado no llega a esas ciudades PEDET, a esas ciudades SOMAT. Y ahí es donde pueden llegar el impuesto al carbono, y lo que hay que generar es buenos mecanismos para que, ya que está llegando plata, pues que no se agarren por la plata, ¿cierto? Porque cuando llega plata también es un problema, sino mecanismos de distribución de beneficios efectivos, justos, donde no se, pues, garantizar que los derechos de estas comunidades se mantengan. Y bueno, yo siento que tenemos mucho potencial por delante, y que pues hay que empezar a impulsar este tipo de instrumentos económicos en diversos índoles, no solo, digamos, en la legislación, sino también desde la academia, empezar a formar profesionales muy, digamos, idóneos, pero también así como Santiago, digamos, que se cuestionan las cosas para que podamos mejorar. Siempre, o sea, de la mano de ir a cómo mejoramos este instrumento, y a cómo mejoramos de una forma ideológica que le lleguen recursos a las personas que más los necesitan, porque de eso se trata la economía, ¿no? Redistribución. Gracias, Ana. Antes de darle la palabra a Diana, un tema ahí que me quedó sonando es el tema de cómo llevamos el impuesto a todos los sectores económicos. Y ahí hay de nuevo, pues, problemáticas, creo yo, grandísimas. Si hoy nos cuesta cobrar el IVA, si hoy nos cuesta, todos los años hacemos normalización tributaria porque las empresas logran evitar pagar su impuesto corporativo, pues ahora llevar un impuesto al carbono a el que produce carne en un departamento, un municipio remoto, pues creo que también tiene unas dificultades enormes. Pero lo dejo ahí, y Diana, dale lo que ibas a comentar. Sí, esa pregunta es muy complicada, literal. Pero yo sí quería decir un poco, y es
como mi punto de vista no es no subir el impuesto. Yo estoy muy en pro de subir el impuesto y estoy de acuerdo con Santiago que hay miles de usos de hacerlo. Hace poco estábamos explorando con una compañera de trabajo, con Paloma Cobo, la forma de implementarlo en los niños, en reducir desigualdades en niños, hacer algo de inversiones en primera infancia, que es donde se empiezan a abrir las brechas, como una especie de compensación, porque quienes están poniendo en riesgo el futuro son los niños, los jóvenes, nosotros, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es solo aliviar temas de pobreza, que sí son perjudiciales, pero es que seguir contaminando es poner en riesgo el futuro de una generación que ni siquiera vota, que ni siquiera se toman leyes porque ellos no deciden, porque sus preferencias y prioridades no están siendo representadas en un Congreso. Entonces es importante tener en cuenta que ese recaudo se puede reciclar en diferentes acciones. Una es esa, una también puede ser el ingreso solidario, me parece una gran medida que se puede implementar. Otro puede ser transferencias condicionadas, otro puede ser el Fondo de la Paz. Hay un montón de opciones. Importante que salgan de Hacienda. Eso sí es lo más importante porque hasta el día de hoy los fondos del Impuesto Nacional de Carbono siguen en las arcas de Hacienda y de ahí no se han movido. Entonces es importante que se haga esa movida. Pero también estoy de acuerdo que tiene que ser una subida progresiva. No puede ser tan amplia, no puede ser tan de trancazo, por decirlo así, porque los impactos sí son grandes. Abrupto. Exacto, y porque, gracias, porque yo estoy ahorita en Norte Santander, me gasté mi huella de carbono viniendo acá, pero acá se produce mucho carbono y son pueblos, o sea, el pueblo donde yo estoy, cerca donde estoy, son pueblos que dependen de la economía del carbono, dependen muy grandes, pequeños mineros que dependen del carbono. Yo creo que si ustedes entran en Google y miran la Don Juana, van a ver un parque donde es una oda a un minero de carbón, básicamente. Y sus economías dependen de eso, igual que acá. Acá hay café y todo lo que ustedes quieran, pero el carbón es importantísimo. ¿Qué pasa con la explotación de carbono, con carbón? Y es que son pequeñas comunidades que dependen solo de eso. Y un impuesto tan grande, o sea, como de trancazo, es súper perjudicial para esas comunidades. Por eso hablamos de una transición justa. En el mundo, yo creo que no hay ninguna persona que diga, y pues aquí creo que hablo por Santiago y por Ana Milena, que diga que hay que hacer todo un trancazo, sino que sea algo justo, sobre todo teniendo en cuenta las prioridades de la gente y lo que la gente sufre. Empezar a pensar en la comunidad, cómo se sustenta. Si bien la mina de Cerrejón, como decía Santiago al comienzo, tiene unos impactos sociales grandísimos, dañó mucho los ecosistemas y hoy la economía depende alrededor solo de eso, depende de que el carbón, cerrarla un trancazo también tiene repercusiones muy graves. Entonces creo que pensar en esa transición justa energética es muy importante y también porque las regalías de las regiones como Norte de Santander, Gran Departamento, los invito a que lo visiten, depende mucho de eso. Entonces no podemos conocer que los impactos socioeconómicos también son muy perjudiciales, sobre todo en la inversión que podemos tener nosotros como pequeños departamentos en Guajira, Cesar y Santander, solo por nombrar tres. Ya, eso es lo que quería decir al respecto. ¿Cómo incluir los otros sectores? Complicado. Así le digo a Santiago que responda. Antes de eso, déjenme introduzco un último tema y continuamos con pues, de este debate también. Y es precisamente sobre esas desigualdades y asimetrías y cómo llegamos a todas las personas. Algo que decía Santiago ahorita es, no es cuestión de que yo tengo menos, entonces pago menos, sino es cuestión de esto es el valor del impacto y alguien tiene que asumirlo. Y como mundo tenemos que asumirlo. Pero eso a la vez genera un tema de desigualdades ya no solo locales, sino globales. Estamos muy acostumbrados tal vez a hablar de desigualdades entre Bogotá y la zona rural, pero aquí también hay un tema de desigualdades globales y es cómo los países industrializados tal vez pueden asumir los costos de inversión y mover sus industrias a formas y metodologías más sostenibles, pero los países menos industrializados, y Colombia allí, su industria manufacturera pues bastante rezagada y aparte en caída, pues tal vez no puede asumir estos costos. Entonces, ¿cómo evitamos que el impuesto al carbono no ahuyente la inversión y las empresas terminen yéndose a lugares donde puedan seguir contaminando, pero que no haya restricciones, digamos, legales, donde el gobierno no los moleste? Y entonces terminemos sin el beneficio ambiental, pero además terminemos con costos laborales y empresariales importantes. Entonces quería como agregar eso a la discusión. Si quieres, Santiago, que iba a hablar ahorita y después Diana. Pues
Yo creo que la manera como se haría con las empresas y con las personas es literal hacer ese cambio que usted dice, no, es que el IVA es muy alto. No, lo que pide uno como reforma tributaria es baje el IVA y aumente el impuesto al carbono, que usted lo que quiere es mandar la señal de precios. O sea, digamos, en última, si usted quiere, puede hacer la reforma, lo que se llama neutral en recaudo, y baje los parafiscales. El problema del empleo acá en Colombia es que tienen como 50% de cargas. Entonces, más o menos, mande la señal que el problema es tener una máquina que contamina, y mande la señal que contratar personas es bueno. ¿Cómo se hace eso? Arreglando los impuestos, y como dice Diana, lo tiene que hacer Hacienda. Tiene que convencer a la gente, mire, señora empresa, usted va a pagar lo mismo de impuestos en promedio, ¿cierto? Un poquito más, un poquito menos. Lo importante es que le estaba diciendo no contrate tantas máquinas y contrate más personas. Digamos, a mí me encanta ver a Alejandro Gaviria en un carro eléctrico, pero todo el día salen con las leaf blower, con las máquinas que soplan hojas, no sé cómo se dice en español, y eso contamina más que el carro de gasolina que se hubiera podido quedar Alejandro. Entonces es mandar la señal, usted, señora empresa, usted va a tener un trabajador con una máquina barriendo hojas, podría tener dos con escobas manuales, y entonces es mandar la señal de precios. Y de acuerdo con ustedes, no estamos diciendo vamos a ponerles más impuestos, vamos a orientarlas, es simplemente vamos a cambiar la estructura tributaria para que los incentivos sea contratar personas y no máquinas contaminadoras y usan combustibles fósiles. Y de lo que dice Diana, y que creo que va siempre Juan David a lo mismo, es, nuevamente, hay unos mineros y lo que debemos enfocarnos es en las personas. ¿Qué debemos hacer cuando llegue esta transición y se incluya el carbón dentro del impuesto al carbono? Nuevamente, que les llegue su cheque y su transferencia como señor minero, y para que esa persona pueda o dedicarse a otra actividad si quiere, ofrecerles cursos de capacitación y ayudar a las personas. La mina como tal de carbón, y ya entramos en terreno patinoso cuando es algo ya tan cultural, porque es un arraigo histórico. Entonces de pronto aquí nos tocaría pensar es en usos del carbón que no sea quemarlo. Pero creo que ahí sí nadie lo ha logrado, invertir en investigación a ver cómo lo quemamos, pero lo capturamos en sitio, que es como el carbon capture storage, como lograr que se queme. Esas son como las otras opciones, pero digamos, pensemos en las personas, pero no en la actividad como que hace la persona, salvo ya cuando son muy arraigados, al menos que los nuevos jóvenes, digamos, si ya es un señor de 60 años, pues que siga haciendo su minería, pero que al menos los jóvenes ya tengan la señal de mercado que esa actividad se va a ir cerrando. Yo quería agregar algo chiquito a lo que dice Santiago, y es que, exacto, no es, o sea, la mejor forma de incentivarlo es usar ese recaudo a favor de las actividades verdes. Una transición tecnológica, si bien el carro que dice Santiago eléctrico contra el sopla hojas, tiene una diferente huella, pero hay un montón de formas de pensar en cómo hacer esta transición energética o esta transición de toda la economía hacia actividades verdes, por decirlo así. Hay un libro de James Boyce que se lo recomiendo mucho y habla sobre el dividendo del carbono, y hay una parte en que dice que para Estados Unidos la productividad laboral de la inversión de CAPEX invertido en trabajos verdes es más alto que en trabajos grises, o sea, en trabajos contaminantes. Es súper interesante, no sé el cálculo para Colombia, creo que no lo hay para países latinoamericanos. Es una pregunta muy interesante, porque entonces, ya que estamos hablando de recuperación económica y volver a la actividad y lo que llaman normalidad, que no es normal, pero lo que llaman normalidad es, bueno, empecemos a hacer una reactivación promoviendo actividades que están dejadas de lado, por decirlo así, pero que pueden hacer, no sé, como empleos, que pueden generar un montón de riqueza en los hogares, que tienen grandes retornos en la comunidad, y aparte son verdes y nos ayudan al bienestar. Es hora de ponernos a replantear todo lo que está pasando, es hora de ponernos a pensar en que no solo lo gris es la oportunidad, no solo seguir por el mismo camino es la oportunidad, sino hay que empezar a ver cómo hacemos ese cambio y cómo empezamos a mover tanto los individuos, las empresas y las firmas hacia esos sectores verdes, o hacia hacer tecnologías verdes, que es costoso, que es mucho más caro, pero para eso pagamos el impuesto, para recaudar, para poderlo usar, a moverlo. A eso no tiene sentido usarlo y dejarlo y guardarlo
nuevamente en Hacienda. Es que me da mucha piedra que esté ahí, pero sí. Sí, bueno, para complementar un poco la idea, pues yo no es que esté, digamos, en contra de subir el impuesto, de hecho, digamos, personalmente me encantaría que subiera el impuesto porque de hecho me pagaría más por los bonos de carbono, habría más financiamiento climático, o sea, no es que esté en contra, pero esa opción que tú diste, Santiago, me suena chévere, o sea, porque el IVA es un impuesto igual, pues es el de más fácil recaudo, el impuesto a carbono también es de muy fácil recaudo, que pudiera haber como algún trade-off entre estos dos impuestos y garantizar de esta forma una transición a un mayor gravamen del impuesto al carbón. Y también pues siento que nos hace falta mucho, sigo insistiendo, educar a las poblaciones, pues a los jóvenes en las universidades sobre cómo empezar a debatir sobre esto. Es muy interesante lo que ustedes hacen acá de tener este panel y esta conversación, porque eso incentiva a que las personas también y los estudiantes también pues tengan esa curiosidad de aprender y de empezar a formular estrategias, ¿sí? Uno a veces se queda como economista un poco ahí de lo que aprendió y de lo que vive el día a día y siento que los jóvenes pues no es que no sea joven, sino que siento que de pronto los más jóvenes tienen unas ideas más arriesgadas, más creativas en este sentido y que es bueno generar estos espacios, digamos, de retroalimentación para poder construir nuevas alternativas, ¿cierto? También, pues, tú hablabas, Juan David, sobre cómo evitamos la fuga, ¿sí? Si establecemos unos impuestos ambientales muy altos, pues entonces los mineros se nos van del país a generar carbón en otro lado, pero no es tan fácil, o sea, esa fuga yo no la veo tan fácil porque Colombia pues es un país que tiene unos recursos naturales bastante altos y si una empresa decide hacer una hidroeléctrica acá es porque encontró las condiciones ambientales para poderlo hacer o encontró la mina de carbón donde lo pueda sacar. Ahora bien, es necesario hacer una integración ambiental, integración de estos instrumentos de nivel regional en los países de Latinoamérica. Entonces, empezar a que, bueno, Perú también se integre y de alguna forma el artículo 6 del Acuerdo de París lo que dice es que si usted quiere vender bonos de carbono entre países, tiene que empezar a contar, el sistema de contabilidad tiene que ser igual entre países, porque no podemos estar contando en Colombia de un lado, en Bélgica del otro, en Perú del otro, porque no habría sentido, ¿sí? Y también una regla a establecer este tipo de instrumentos de forma más articulada para que no haya ese tipo de fugas. Entonces, si una empresa tiene mina acá y dice, uy, no, pero es que me cobran mucho impuesto a carbono, me voy para Chile, bueno, pues en Chile también está el impuesto a carbono, ¿sí? O me voy para Perú, bueno, es que no hay tanto carbón como en Chile o en Colombia. Entonces, empezar a integrar estos instrumentos sería una forma de evitar ese tipo de fugas. Y como último comentario, ya que estamos pues terminando, que ya vas a cerrar, es muy chévere el espacio para que empecemos a discutir de forma más didáctica y permanente este tipo de instrumentos y, ¿por qué no, empezar a hacer recomendaciones al legislativo al respecto? Vale, muchas gracias, Ana. Y ya precisamente para cerrar, una última pregunta, les agradezco lo respondamos súper concretos, y es que durante la conversación de hoy hemos como analizado múltiples propuestas. Por ejemplo, ahorita surgió de manera un poco coincidencial el tema del IVA y cómo se parece. Pero entonces, para cerrar, me gustaría que nos compartieran, a modo un poco de motivación para las personas que están acá, algún caso de éxito, un tipo de intervención o una política pública ambiental que ustedes digan, eso está súper interesante, deberíamos aumentarlo, expandirlo, traerlo si no está en Colombia. Entonces, nada, los escucho si quieren, Santiago, luego Diana y cerramos con Ana. No, pues Juan David, yo aprovecho a mencionar algo que no he dicho y es el impacto del ecoturismo, que tenemos un nuevo estudio que a unos municipios se hizo promoción de ecoturismo y en otros no, y encontramos que donde se promovió el ecoturismo aumentó el empleo, que como acá siempre hemos hablado hay que pensar en las comunidades locales, y lo más importante, se redujo la deforestación un 100% comparado a los municipios donde no se hizo esta promoción. Entonces yo sí creo que es pensar en estas
alternativas gana-gana, que es generamos empleo para las comunidades locales y además se está conservando el ambiente, que en este caso la clave es que la gente tenga una alternativa a tumbar el bosque, si le ve un valor a que la gente vaya a ver aves o frutos, como dicen Ana Milena, hacen en Vallasolano, pues es la clave. Entonces, el ecoturismo y iniciativas similares mencionaría yo. Gracias, Santiago. Diana. Yo usaría dos principalmente. Una es promover a los jóvenes que empiecen a hablar más del cambio climático. O sea, en verdad creo que es una estrategia súper importante. Piensen un poco en las revoluciones que se han hecho por estos cambios de la juventud o de la población a decir, oh, pucha, este tema es interesante. Antes, hablar de leyes o hablar de matrimonio igualitario era como, o sea, yo creo que mis abuelos dirían como, ¿cómo se le ocurre? Pero por esta revolución de los jóvenes de decir, en verdad, esto es justo, esto es lo que queremos, muchos políticos han cambiado de forma de ver. El caso de Obama, que antes iba súper en contra del matrimonio igualitario y luego terminó siendo un defensor completo de las poblaciones LGTBI, pues es algo que nos llama a nosotros a decir, hagamos este cambio real, empecemos a hablar. Digamos, estas últimas semanas se ha hablado de Messi, que ya fue pucha, no más, pero ayer fue la alarma que salió el IPCC a decir, estamos en alerta roja, y pues hoy ya se nos olvidó el tema. Entonces es importante, uno, apropiar del extranjero esos movimientos que se han hecho hacia, vamos a hablar de cambio climático, vamos a pedirle a nuestros gobernantes que hagan algo y que hagan acciones. Lo que pasó también con Shell en Holanda es increíble, es algo que solo se logra a través de movimientos sociales importantes. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece interesante esta propuesta que se hacía en Indonesia de las transferencias condicionadas para aliviar pobreza y deforestación en comunidades, sobre todo porque muchas de las comunidades que deforestan o muchas de las personas que deforestan están buscando seguridad alimentaria, buscando ingresos ante una situación muy conflictiva en la que se encuentran. Hay actores armados, hay actores nuevos terratenientes que llegaron a zonas que antes dominaban las FARC. Hay especulación sobre el precio de la tierra, la productividad del suelo está cayendo por el mismo cambio climático, por el mismo uso excesivo de la tierra y por los nuevos cambios extremos que han sucedido, y la gente en verdad está buscando una forma simplemente de sobrevivir. Entonces yo creo que si el gobierno empieza a enfocar políticas que hagan este doble juego, no solo de aliviar pobreza, sino también de conservar y proteger el capital natural que tenemos como nación, puede ser un camino interesante para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Y no es algo que sucedió pues en Noruega, en Dinamarca, sucedió en Indonesia, que puede ser un poco, digamos que validez externa y pensarlo cómo funcionaría. Gracias, Diana. Incluso creo que de eso hay un caso similar, no sé si lo mismo en Antioquia. Se llama como Más Bosques y también hacen pagos por servicios ambientales. Es bien interesante. Y Ana. Gracias. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que mis colegas mencionan, el tema de ecoturismo. Nosotros tenemos muchos, digamos, bellezas escénicas diferenciadas, todas en un mismo país. Tenemos páramo, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos un potencial gigante ahí. Y también estoy de acuerdo con Diana de que debe haber algún tipo de redistribución, digamos, de esa riqueza, hacer unas transferencias. Entonces, por ello yo propondría o digamos, impulso mucho el tema del sistema de cupos transables de emisiones, porque es un tema que, como les mencioné, se menciona, se articula, por decirlo así, en la ley de cambio climático, y le da al ministerio como 3 años para que lo regule. Pero ya esos 3 años pasaron, el ministerio no lo ha regulado. Estoy esperando que con la nueva ley de cambio de clima salga algo al respecto, pero es precisamente aumentar la cantidad de sectores que van a tener que contabilizar su huella de carbono y compensarla. Entonces, de esta forma, ¿qué va a aumentar? Pues va a aumentar la demanda por OCEs, y de esta forma, pues, si hay mayor demanda, pues más proyectos en comunidades que tienen bosque, que son las custodias de bosque, van a tener recursos para precisamente ofrecer todas ese ecoturismo, otros servicios aliados, y también va a ser una transferencia directa de beneficios. Entonces, por eso es que, digamos que a través yo
soy presidenta de Asocarbono y de AIETA de AUSAID. En ese marco de cooperación estamos tratando de impulsar y de potencializar al ministerio para que por favor regule este tema, porque sabemos que es una forma clara de tener unos datos de país, de cuántas son las emisiones que genera cada sector y de que ellos ya empiecen a internalizar eso en los costos y de esta manera poder garantizar una transferencia de recursos efectiva a proyectos que van, que no solamente están en comunidades, sino proyectos de reducción de emisiones de diversa índole, energéticos o de reforestación en el país. Entonces, esa es como la idea que les dejo acá antes de finalizar. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Digamos que este es un tema súper grande, el tema de impuesto al carbono y de bonos, también el tema de las ciudades, por ejemplo, no abordamos casi, el tema del turismo ambiental, que puede tener, digamos, grandes potenciales en Colombia, el tema de las empresas, que rápidamente lo nombramos con los esfuerzos que hacen empresas como Ecopetrol, pero que ya hay ejemplos de, por ejemplo, Natura, se me viene a la mente, empresas que ya son como netas en carbono, y hay muchas otras cosas en este tema. Esperamos a que nuestros participantes hayan como divertido un poco, entretenido y aprendido, ojalá, de estos temas y estas iniciativas que se están dando en el país. Entonces, de nuevo les agradezco Santiago, Ana y Diana, y le doy la palabra a Silvia para cerrar el evento de hoy. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Antes de terminar, pues les queremos dar las gracias en nombre de todo el equipo directivo del foro, agradecerles su participación, a Diana, Ana Milena y Santiago, pues muchas gracias por el espacio y el tiempo que nos dedican y pues todas las enseñanzas que nos dejan, y pues dados sus vastos conocimientos en el tema, es increíble escucharlos, la verdad. Juan David, muchas gracias por tu apoyo también como moderador y gracias a todos y cada uno de los asistentes que se unen a estos espacios de aprendizaje. Les queremos recordar que en el foro pues aún quedan muchos eventos, aún quedan varios retos. En este momento estamos en nuestro reto Hilos de Twitter, donde la idea, pues como su nombre lo dice, que es muy económica de nuestra parte, no se parece, entonces anímense a participar, es que creen un hilo de Twitter analizando y proponiendo soluciones para una problemática concreta. Este reto lo hemos extendido hasta este domingo, así que aún tienen tiempo de participar y cualquier persona puede participar, desde primer semestre hasta maestría, están abiertos para que todo el mundo se anime a participar. Y recuerden que es por reconocimientos tanto con el Banco de la República como con nuestra facultad, la Facultad de Economía del Rosario. Y ya antes de terminar, también les recuerdo que el próximo 24 de agosto, es decir, en 15 días, tendremos nuestro cuarto panel donde trataremos temas de desigualdades, pero en el mercado laboral. Toda la información la pueden encontrar en nuestro Instagram, la pueden encontrar, bueno, nuestra arroba es foroeconomía, y también les estaremos enviando la información a sus correos, ya por haberse como entrado a este panel, les estaremos haciendo llegar toda la información a sus correos, y ya muchas gracias a todos por asistir al evento, y ya una feliz tarde para todos.